7 décadas desde que se descubrieron los rollos del Mar Muerto, alrededor de 80 nuevos fragmentos de los textos antiguos. Arqueólogos desenterraron fragmentos de los rollos del Mar Muerto. Lo que se encontró aquí, con la ayuda de la inteligencia artificial, podría cambiar la forma en que entendemos la historia. En 1947, un joven pastor beduino lanzó una piedra dentro de una cueva cerca del Mar Muerto y escuchó que algo se rompía. Al entrar, encontró antiguas vasijas de arcilla que contenían rollos de cuero envueltos en lino. Esos rollos se convertirían en el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX, los rollos del Mar Muerto, los manuscritos bíblicos más antiguos conocidos con más de 2000 años de antigüedad. Durante 70 años, los académicos los estudiaron, debatieron sus orígenes y construyeron teorías sobre quién los escribió. Analizaron la escritura, compararon rasgos lingüísticos, examinaron el pergamino. Todas las herramientas que la arqueología tradicional y los estudios textuales podían ofrecer. El consenso que surgió moldeó la forma en que interpretamos los textos, entendemos el judaísmo primitivo y vemos el surgimiento del cristianismo. Era una teoría construida sobre décadas de trabajo cuidadoso de las mejores mentes del campo. Entonces, en 2020, un equipo de científicos publicó resultados que parecían imposibles. Habían hecho algo que nadie había intentado antes: extraer y secuenciar ADN antiguo de los propios rollos. No de las personas que los escribieron, sino de las pieles de animales sobre las que fueron escritos. Lo que reveló ese ADN sacudiría al mundo arqueológico y obligaría a los expertos a reconsiderar todo lo que creían saber. Esta es la historia de cómo la biología molecular chocó con la arqueología bíblica, de cómo los científicos aprendieron a leer información genética en pergaminos de 2000 años sin destruir los textos sagrados escritos sobre ellos, y de cómo diminutos fragmentos de ADN antiguo respondieron preguntas que 70 años de investigación no habían podido resolver. Los rollos del Mar Muerto consisten en aproximadamente 25,000 fragmentos que representan unos 1000 manuscritos descubiertos en 11 cuevas cerca de Qumrán entre 1947 y 1956. Incluyen las copias más antiguas conocidas de libros bíblicos, escritos sectarios, reglas comunitarias, himnos, oraciones y comentarios, fechados entre alrededor del 250 a.C. y el 68 después de Cristo, un periodo crucial en la historia judía y del cristianismo primitivo. Cuando fueron descubiertos, los rollos estaban extraordinariamente bien conservados, protegidos por el clima desértico y por vasijas selladas. Pero 70 años de manipulación y estudio dejaron su huella. Algunos fragmentos son tan pequeños y están tan dañados que los expertos apenas pueden leerlos. Y como los rollos son sagrados para múltiples tradiciones, las pruebas destructivas han estado estrictamente prohibidas. La magnitud del desafío era abrumadora. 25,000 fragmentos, la mayoría apenas pedacitos diminutos con unas pocas palabras visibles. Sin títulos, sin números de página, sin una forma clara de saber qué fragmentos pertenecían a qué manuscritos. Era como armar 1000 rompecabezas mezclados entre sí, con la mayoría de las piezas perdidas y sin imágenes de referencia. Los académicos dependían de conjeturas informadas, comparaban la escritura, examinaban el color y la textura del pergamino, buscaban conexiones textuales. El trabajo era extraordinariamente arriesgado. Una unión incorrecta podía distorsionar la propia escritura. Junta dos fragmentos que no pertenecen al mismo texto y podrías crear lecturas falsas, atribuir ideas a autores que nunca las escribieron, fabricar textos híbridos que nunca existieron. El margen de error era enorme y las consecuencias graves, pero los expertos no tenían otras herramientas. La teoría dominante que surgió fue que los rollos pertenecían a los esenios, una secta judía descrita por Josefo y Plinio el Viejo. Según esta visión, los esenios vivían de forma monástica en Qumrán, aislados de la sociedad judía principal, copiando textos sagrados. Cuando el ejército romano se acercó durante la revuelta judía en el 68 después de Cristo, escondieron su biblioteca en cuevas cercanas, donde permaneció hasta 1947. La teoría explicaba mucho.
Los escritos sectarios sobre reglas comunitarias coincidían con antiguas descripciones de los esenios. Los textos calendáricos que mostraban un calendario solar sugerían un grupo separado del establecimiento del templo. Los textos apocalípticos hostiles al sacerdocio de Jerusalén encajaban con una secta separatista radical que esperaba una intervención divina. Durante décadas, esta se convirtió en la explicación aceptada. Caso cerrado. Pero había problemas. Los rollos mostraban una variación textual significativa, diferentes versiones de libros bíblicos que no coincidían entre sí, diferentes escrituras, diferentes escribas, diferentes convenciones. La calidad del pergamino variaba enormemente, desde pieles finamente preparadas hasta material procesado de forma rudimentaria. La datación por radiocarbono sugería que algunos rollos eran más antiguos que el propio asentamiento de Qumran. Lo más desconcertante era la diversidad. Si esta era la biblioteca privada de una sola secta aislada, ¿por qué tendrían múltiples versiones contradictorias de libros bíblicos? ¿Por qué preservar textos que representaban posturas teológicas con las que no estaban de acuerdo? Estas preguntas inquietaban a los expertos, pero sin pruebas sólidas de alternativas, la hipótesis esenia se mantuvo. Entonces, en 2012, ocurrió algo que lo cambiaría todo. El biólogo molecular Oded Rechavi estaba almorzando con el estudioso bíblico Noam Mizrahi en la Universidad de Tel Aviv. Hablaban de los rollos y de los desafíos de emparejar fragmentos. Mizrahi describió la dificultad de reconstruir manuscritos a partir de miles de piezas, los riesgos de unir mal los fragmentos, las preguntas que los métodos tradicionales no podían responder. Rechavi, cuya especialidad era la genética, hizo una pregunta simple: ¿de qué están hechos los rollos? Mizrahi respondió: pergamino, piel de animal. Rechavi hizo una pausa. Entonces dijo las palabras que encenderían una revolución. Entonces el pergamino tiene ADN. Fue uno de esos momentos en los que dos campos chocan y crean algo nuevo. Mizrahi entendía los problemas textuales. Rechavi entendía las soluciones biológicas. Juntos, se dieron cuenta de que podían usar análisis de ADN antiguo, una técnica que había revolucionado la arqueología al revelar patrones de migración humana para responder preguntas sobre los rollos que los métodos tradicionales no podían resolver. Pero había un obstáculo enorme. Los rollos son sagrados e increíblemente frágiles. Cualquier técnica que requiriera cortar, perforar o retirar material estaba absolutamente prohibida. ¿Cómo extraer ADN de manuscritos antiguos sin dañarlos? El equipo que se formó, Rechavi, Mizrahi y Pnina Shor, conservadora de los rollos del Mar Muerto en la Autoridad de Antigüedades de Israel, pasó años desarrollando un método. El avance llegó cuando comprendieron que no necesitaban cortar muestras del propio pergamino. Durante décadas de manipulación, diminutas partículas se habían acumulado como polvo en los contenedores de almacenamiento. Ese polvo contenía colágeno y dentro de ese colágeno, ADN antiguo. Al recoger polvo de márgenes en blanco o zonas dañadas donde no había texto, podían obtener material genético sin tocar ninguna parte escrita. Muestreo no invasivo en su forma más ingeniosa. Pero extraer ADN útil de pergaminos antiguos era extraordinariamente difícil. El propio proceso de fabricación del pergamino, remojar, raspar, estirar, secar, daña el ADN. Las tintas a base de hierro lo corroían aún más. 2000 años en cuevas del desierto trajeron cambios de temperatura, humedad, exposición a minerales. Luego, 70 años de manipulación humana, cada persona dejando rastros de ADN moderno. Lo que intentaban extraer estaba fragmentado, gravemente degradado y potencialmente contaminado. Trabajaron en laboratorios especializados en ADN antiguo, con los controles de contaminación más estrictos imaginables. Trajes protectores completos, mascarillas, guantes, presión de aire positiva, esterilización ultravioleta entre cada uso. Se centraron en el ADN mitocondrial, lo bastante abundante como para sobrevivir a la degradación, y en el ADN nuclear cuando podían obtenerlo, para detalles más finos sobre animales individuales. Protocolos estrictos de autenticación demostraron que el ADN era antiguo, no contaminación moderna.
Buscaron patrones de daño característicos de la edad, comprobaron la consistencia entre extracciones, compararon resultados entre laboratorios y usaron métodos estadísticos para separar la señal del ruido. Después de años de trabajo minucioso y miles de horas de laboratorio, obtuvieron secuencias genéticas fiables de decenas de fragmentos. Lo que esas secuencias revelaron obligaría a los expertos a reconsiderar 70 años de teoría establecida. El primer gran descubrimiento parecía simple, pero sus implicaciones eran profundas. La mayoría de los fragmentos estaban hechos de piel de oveja, algo esperado, ya que las ovejas eran comunes en la antigua Judea. Pero algunos estaban hechos de piel de vaca y el pergamino de vaca lo cambió todo. Qumran se encuentra en el desierto de Judea, cerca del Mar Muerto, uno de los entornos más duros de la región. Las ovejas y las cabras sobreviven allí porque están adaptadas a las condiciones desérticas, requieren poca agua y pastan en vegetación escasa. El ganado vacuno no. Las vacas necesitan decenas de litros de agua al día, abundante hierba y pastizales, los recursos de regiones más húmedas. No había forma de que una comunidad en Qumran pudiera criar ganado vacuno o tener acceso regular a pieles de vaca. Eso significaba que cualquier fragmento de rollo escrito en pergamino de vaca venía de otro lugar, de un lugar con agua, con pastos, fuera del desierto. La evidencia genética demostró sin lugar a dudas que no todos los rollos del Mar Muerto se originaron en Qumran. Este único dato biológico, vaca frente a oveja, demolió un pilar clave de la teoría de que los rollos eran la biblioteca privada de una sola secta. Pero el ADN reveló mucho más. Al analizar las relaciones genéticas entre muestras, el equipo podía determinar si varios fragmentos procedían del mismo animal o de animales estrechamente relacionados, creando una especie de huella genética para emparejar fragmentos. Por primera vez, los expertos tenían un método científico objetivo para demostrar qué piezas pertenecían juntas. Uno de los hallazgos más importantes involucró el libro de Jeremías. Los rollos conservan dos versiones radicalmente diferentes. Una similar a la Biblia hebrea que conocemos hoy y otra mucho más corta, sin secciones enteras, con capítulos en un orden distinto. Los académicos habían debatido durante décadas qué significaba eso: tradiciones textuales diferentes de comunidades distintas o simples copias variantes. El ADN dio una respuesta definitiva. Los fragmentos del Jeremías más corto estaban en pergamino de vaca. Los fragmentos de la versión más larga estaban en piel de oveja. Animales diferentes, casi con seguridad regiones diferentes, representaban tradiciones textuales genuinamente distintas, desarrollándose en comunidades separadas, no variaciones de copia, sino versiones independientes preservadas en geografías distintas. Otra prueba involucró los cánticos del sacrificio sabático, un texto litúrgico que describe la adoración angelical. Se encontraron copias en Qumran y en Masada, la fortaleza donde los rebeldes judíos hicieron su última resistencia en el 73 después de Cristo. El análisis de ADN mostró que múltiples fragmentos de Qumran procedían de animales diferentes, copias separadas, no piezas de un solo rollo. El texto se copiaba ampliamente entre comunidades, no era propiedad exclusiva de una sola secta. Aún más revelador fue el análisis de parentesco. El ADN nuclear a veces podía mostrar que los pergaminos procedían de animales emparentados, hermanos, padres e hijos, incluso primos. Los grupos de pergaminos relacionados sugerían un único centro de producción, ya que los animales emparentados habrían venido del mismo rebaño. Lo que el equipo encontró fue exactamente lo que esperarías si los rollos procedieran de múltiples centros de producción, grupos de pergaminos relacionados mezclados con material completamente ajeno de otras fuentes. La colección había sido reunida a partir de múltiples orígenes. En el caso de Isaías, diferentes copias procedían de animales no relacionados, múltiples comunidades copiando el libro de forma independiente.
Las variaciones textuales entre ellas sugerían diferentes tradiciones escribales, quizá distintos énfasis teológicos. El ADN respaldó lo que algunos expertos habían sospechado pero no podían probar. Los rollos del Mar Muerto representan múltiples voces, múltiples comunidades, múltiples tradiciones, todas preservadas juntas. Estos hallazgos cambiaron fundamentalmente la forma en que los especialistas entienden los rollos. Si eran la biblioteca de una sola secta aislada, la diversidad textual era difícil de explicar. ¿Por qué preservar versiones contradictorias de textos sagrados? Pero si procedían de múltiples comunidades de toda Judea, la diversidad tiene perfecto sentido. La colección no es una ventana a la teología de un solo grupo, es una instantánea del debate y la diversidad religiosa en el judaísmo del Segundo Templo. Los fragmentos de pergamino de vaca demostraron que los textos se movían físicamente entre regiones. Alguien llevó rollos desde zonas más húmedas y fértiles hasta el desierto, donde finalmente fueron depositados. Esto revela redes de comunicación e intercambio entre comunidades judías antes de que Roma destruyera Jerusalén. La evidencia de ADN respaldó una teoría que algunos académicos habían propuesto pero no podían probar: que las cuevas cercanas a Qumrán no eran el escondite de una sola secta, sino una genizá, un lugar sagrado de almacenamiento donde judíos de varias comunidades depositaban textos antiguos, gastados o teológicamente problemáticos que contenían el nombre divino y que, según la ley judía, no podían destruirse. Jerusalén está a solo unos 20 kilómetros de Qumrán. Cuando Roma sitió la ciudad entre el 68 y el 70 después de Cristo, es posible que refugiados llevaran textos sagrados a las cuevas para protegerlos, sumándolos a material que ya había sido almacenado allí durante décadas o siglos. Esto explica rasgos con los que la teoría de una sola secta tenía dificultades. Da cuenta de textos más antiguos que el asentamiento de Qumrán, de múltiples tradiciones textuales en competencia, de escritos sectarios junto a textos judíos más convencionales. Y lo más importante, los rollos nos dan algo más valioso que una visión de una secta radical. Nos ofrecen una ventana a la diversidad y riqueza de la vida religiosa judía en el período del Segundo Templo. Los siglos en los que surgían tanto el judaísmo rabínico como el cristianismo. La evidencia genética iluminó la transmisión textual de formas que el análisis puramente textual nunca habría podido lograr. Los expertos ahora podían rastrear cómo circulaban diferentes versiones de libros bíblicos, ver cuáles eran lo bastante populares como para tener múltiples copias independientes, identificar qué tradiciones tenían una amplia distribución. El texto bíblico no era monolítico en este periodo. Diferentes comunidades usaban diferentes versiones. No existía un único texto reconocido universalmente. La tradición era fluida, estaba evolucionando. La canonización seguía en proceso, disputada, sin resolver. Esto tiene implicaciones profundas para entender el desarrollo tanto del judaísmo como del cristianismo. La diversidad de los rollos revela el fermento teológico del que surgió el cristianismo. Los debates sobre escritura, ley, expectativas mesiánicas y comunidad ofrecen un contexto crucial para el mundo en el que vivió Jesús. Los hallazgos plantearon preguntas completamente nuevas. Ahora que los especialistas saben que los rollos vinieron de distintos lugares, pueden preguntar: ¿podemos identificar centros de producción específicos? ¿Podemos vincular tradiciones textuales con regiones geográficas? Los investigadores persiguen estas preguntas, analizando más fragmentos, combinando datos genéticos con imágenes multiespectrales y análisis de materiales, construyendo bases de datos de ADN animal antiguo de distintas regiones para crear mapas de referencia que podrían señalar de dónde procedían pergaminos específicos. El trabajo continúa, pero el cambio de paradigma ya ocurrió. Los rollos del Mar Muerto ya no se entienden como el producto de una sola secta aislada. Ahora se reconocen como una colección diversa que representa la complejidad y vitalidad de la vida religiosa judía hace 2000 años. El estudio de ADN representa algo más grande que resolver un solo misterio arqueológico.
demuestra cómo las nuevas técnicas científicas pueden transformar campos enteros. Durante 70 años, académicos brillantes estudiaron los rollos con todas las herramientas tradicionales, hicieron contribuciones enormes, pero ciertas preguntas simplemente no podían responderse solo con análisis de escritura, crítica textual y contexto arqueológico. Entonces la biología molecular ofreció una lente diferente. Al leer la información genética preservada en el propio pergamino, los científicos respondieron lo que parecía imposible de responder, demostrando cosas que los especialistas textuales habían sospechado pero no podían comprobar. Este enfoque interdisciplinario que combina las humanidades con biología de vanguardia representa el futuro de la investigación histórica. Los científicos que secuenciaron los rollos no se propusieron revolucionar los estudios bíblicos. Empezaron con una conversación durante el almuerzo. Al aplicar la biología molecular a preguntas arqueológicas, revelaron verdades ocultas durante 2000 años en el propio material sobre el que fueron escritos los textos sagrados. Los rollos del Mar Muerto son aún más extraordinarios de lo que los expertos imaginaban. No son la declaración teológica de una sola comunidad, sino una colección que preserva la diversidad del pensamiento judío durante uno de los periodos más cruciales de la historia religiosa. Múltiples tradiciones, múltiples perspectivas, múltiples voces de comunidades repartidas por la antigua Judea. Solo descubrimos esto porque los científicos aprendieron a leer la historia escrita no en el texto mismo, sino en el ADN de los animales cuyas pieles preservaron ese texto durante 2000 años. Los científicos secuenciaron ADN de los rollos del Mar Muerto y quedaron asombrados. No porque lo que encontraron fuera inexplicable, sino porque revelaba una historia más rica y compleja de lo que nadie había imaginado. Una historia escrita en código genético que esperó 2000 años para ser leída.